En este caso vamos a hacer una comparación muy interesante. ¿Por qué? Porque vamos a tocar el motor de la Benelli Leoncino 250 o la TNT 250, que es exactamente el mismo motor. El motor de la Big Tilem o Svart Tilem de 200 de Husqvarna, o la Duke 200 o la RC 200, porque es exactamente el mismo motor del KTM, y el motor de la Gilera AC4. ¿Y por qué vamos a hacer esta comparación? Porque vamos a mostrarte cómo un motor muy simple con distintas características y por qué logra tener mucha potencia, mucho torque, poca potencia, más torque, por qué es refrigeración por agua, por qué refrigeración por aire y demás. Así que bueno, para los que quieran entender un poquito de qué se trata el motor de la Gilera, el de KTM y el del Benelli 250, y tengan una noción con respecto a la competencia de que van estos motores, vamos a hacer la comparación. Para empezar, el motor de Benelli es de 250 centímetros cúbicos, el motor de KTM o Husqvarna es de 200, y el motor de la Gilera C4 es de 223, o sea, estaría en el medio, pero respondería más a un 250. Bien, ¿cuáles son las diferencias? Nosotros, si nos fijamos en su rendimiento, el motor de Benelli tiene 25.8 caballos a 9.250 revoluciones. El motor de KTM tiene 26 caballos, o sea, tiene apenas un poquito más de potencia a 10.000 revoluciones, pero con un motor de 200 centímetros cúbicos en vez de 250. O sea, un motor más chico y más potente. ¿Por qué pasa eso? Pero si vamos al torque, hablamos de 21 en Benelli y 18.6 en el motor KTM. Ahora, ¿por qué pasa eso? Que tiene más potencia y menos torque, te lo vamos a explicar. Y con respecto al Gilera C4 encontramos 17.7 caballos en vez de los 25 o 26 de los otros motores. O sea, es un motor sumamente menos potente, totalmente menos potente. Y con respecto al torque está en 17.2 Newton metros a 6.000 revoluciones contra 18.6, por ejemplo, de KTM. Ahí ya no está tan lejos, está muy cerquita. Y 21.2 del Benelli 250, pero bueno, también es entendible porque tiene una cilindrada mayor. Bien, ¿dónde radican las diferencias entre estos motores? 1. Benelli, Husqvarna, KTM utilizan 4 válvulas en un solo cilindro, pues son todos monocilíndricos. En el caso de la Gilera C4 utiliza 2 válvulas, que es un buen motor, lo fabrica la empresa Leoncin, que es china. Esa empresa también fabrica los motores para los BMW de 2 cilindros en paralelo, fabrica el motor de la Tekken 500, el de la Macbor, que es el mismo motor que utiliza también Honda en su versión 500X, que es un motor muy probado. O sea, es una fábrica que fabrica buenos motores. También Gilera trae cosas de baja calidad, pero este motor, si bien es un motor simple y económico, es un motor que tiene buena calidad. Pero bueno, sus prestaciones son limitadas y te vamos a explicar de qué se trata y por qué son limitadas. Bien, perfecto. Una de las razones es que tiene solamente 2 válvulas. ¿Qué pasa con el tema de las válvulas? Cuando el motor baja, se abren las válvulas de admisión. Si son 2, cuando baja, absorbe con más facilidad el aire. Si es una, absorbe con más dificultad el aire porque tiene un agujero más chico por donde entrar el aire. Entonces, ¿qué hace? Pierde energía el motor que ya generó con la explosión en absorber el aire. Entonces, desaprovechamos potencia, terminamos teniendo un motor con menos potencia. Cuando sube, que se abren las válvulas de escape, en la fase de escape, pasa lo mismo. Si tiene una válvula sola, le cuesta más expulsar los gases al exterior. Si tiene 2, es más fácil. Por ende, los motores de 4 válvulas tienen más potencia que los motores de 2 válvulas. Bien, esa es una de las razones. Otra de las razones es la compresión. Estamos hablando que Benelli y Husqvarna o KTM tienen motores de 11,5 a 1 de compresión contra 9.2 a 1 de Gilera AC4, del motor Leoncin. Bien, es un motor de menos compresión. Los motores que tienen más compresión tienen
más torque, más potencia, revolucionan más, consumen menos combustible. Bien, ¿y por qué pasa esto? Esto es así. Cuando está en fase de compresión, ya explicamos la virtud. A ver, ¿por qué es mejor cuando está en fase de admisión? ¿Por qué es mejor cuando está en fase de expulsión, o sea de escape? ¿Y por qué es mejor ahora cuando está en fase de compresión? Bien, cuando nosotros comprimimos el aire es como un resorte. Si nosotros lo comprimimos más, el aire está más comprimido, es como si fuese un resorte que cuesta más apretarlo. Bien, cuando se genera la explosión en la cámara de combustión, se genera una expansión, es presión lo que se genera. Esa presión, cuando se libera, si el motor tiene más compresión, o sea, apretó más el aire, va a desperdiciar menos energía para impulsar el pistón para abajo, porque no la está absorbiendo tanto el aire que hay dentro de la cámara de combustión, porque ya está muy comprimido. Si nosotros lo comprimimos menos, como el General C4, va a desperdiciar parte de esa expansión en comprimir ese aire, que en vez de comprimirlo nosotros en la fase de compresión, lo tiene que comprimir la misma expansión que está generando la explosión. Entonces vamos a tener menos potencia. Otra de las razones es esa, por lo cual el motor de la General C4 tiene mucho menos potencia que el motor de KTM, que es un motor muy comprimido y muy potente para su cilindrada, ¿no? Y el motor de Benelli 250, que es un motor potente para su cilindrada y encima es de mayor cilindrada. Ahora, la otra razón es el tema de la carrera de pistón. El motor de la General C4 tiene un pistón es un motor de lo que se llama cuadrado, porque el diámetro de la cabeza del pistón es prácticamente igual que la carrera del pistón. Los motores de carrera corta achican la carrera y agrandan el diámetro para tener la misma cilindrada. Los motores de carrera larga hacen al revés. ¿Qué pasa? Este motor, como es de carrera larga, tiene más altura el cilindro y es más chiquito el pistón, por ende también es más chiquita la tapa de cilindro, por ende las válvulas todavía son más chiquitas. O sea que no solo que podemos poner dos válvulas en los otros motores, sino que van a ser proporcionalmente más grandes también. Bien, el otro tema es que cuando tiene carrera larga, y ahí vamos a entender por qué pasa lo que pasa con el torque y con la potencia, cuando tiene carrera larga, ¿qué pasa? El brazo que genera la biela con el cigüeñal es lo que gira dentro del motor, que hace que después de la caja gire la rueda, pero básicamente es lo que hace girar la rueda. Cuando tenemos carrera larga, el brazo que se genera es como si nosotros quisiéramos ajustar una tuerca con una llave. Se genera un brazo como si, en carrera larga, como si agarráramos la llave más de lejos. O sea que tenemos más torque con la misma fuerza. Si esa fuerza la hacemos acá, hacemos la misma fuerza, pero tenemos menos torque. Por eso es que el torque es bueno de la General C4. Ahora, ¿qué pasa? Cuando agarramos de acá, para dar la vuelta, tenemos que hacer un recorrido mucho más largo, por ende es un motor que va a tener menos capacidad de lograr revoluciones y potencia. Bien, en el caso del motor de KTM tiene un recorrido de 49 milímetros, súper cortito, y en el caso de la Benelli 250 es de 61, es un súper cuadrado de carrera corta, no tan corta como el motor de KTM o Husqvarna. No es tan deportivo, tan radical como ese motor de KTM Husqvarna, que es demasiado para lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Con respecto a la potencia, vamos a tener muchísima menos potencia por todo lo que explicamos. Pero con el torque, ¿qué es lo que pasa? Tenemos 17.2 en la Gilera contra 21.2 de la Leonchino, que tiene 4 válvulas, tiene más compresión, y así todo, no, proporcionalmente tiene la misma o menos torque que la Gilera, siendo de menor cilindrada. Eso gracias a la carrera larga del pistón. ¿Y qué es lo que va a pasar? Nosotros en la Gilera C4, que encima conseguimos el torque a 6.000 revoluciones en vez de 8.000, vamos a ir a 2.000 revoluciones, 3.000, vamos a acelerar junto con la Leonchino y la Gilera C4, y junto con la Duke, y la Gilera C4 va a tener más empuje de abajo. Vamos a notar que tiene más empuje, pero después los cambios se nos limitan
porque el motor no revoluciona mucho, no logra buena velocidad final y está muy limitada ahí, en la velocidad final. Con estos motores de baja cilindrada, a ver, podemos sacrificar algo de torque porque en la ciudad no lo vamos a necesitar. No es una moto enduro, no es un cuatriciclo, bueno, pero la velocidad final sí es necesaria. Entonces, nosotros con Benelli o con la Husqvarna o KTM vamos a rondar los 140 km por hora y con la Gilera vamos a pasar los 115 con dificultad. Entonces, ahí es donde está la gran diferencia entre un motor y el otro. Así que bueno, de esta manera, la intención fue orientarlos un poco para entender qué pasa cuando uno lee las fichas técnicas, por qué pasa esto, y para cuando vayamos a ver una moto, vayamos a usarla, habiendo visto más o menos de qué se trata la ficha técnica, podamos entender qué es lo que vamos a sentir con esa moto. Así que bueno, de esta manera concluimos con el informe. Esperamos que haya sido entretenido para ustedes y útil, y nos vemos en el próximo video.